Ah, perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos nuevamente. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la regulación y la monitorización de la temperatura, ¿sí? Haciendo más que nada énfasis en lo que es la fisiología, no tanto en los tecnicismos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. Grabo la clase y después se la pasamos al resto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? La idea es que cuando termine esta clase más o menos se lleven una idea de cómo es la física y la fisiología, cómo, digamos, cómo influyen en la temperatura corporal. ¿Qué pasa con respecto a la temperatura corporal en el contexto perioperatorio? ¿Qué repercusiones tiene su mal manejo en los pacientes? ¿Y qué cosas podemos hacer nosotros para gobernar este parámetro vital y evitarlo, ¿no? Bien. Lo primero que vamos a remarcar antes de arrancar en sí la clase es hacer una gran diferencia en decir que no todas las especies tienen, digamos, el privilegio de poder gobernar su temperatura así como lo tenemos nosotros, ¿sí? Como nosotros y como la mayoría de los mamíferos, nosotros podemos aumentar o disminuir nuestra temperatura, ahora vamos a ver cómo, pero hay otras especies, como por ejemplo los reptiles y todos los animales que se conocen como los de sangre fría, por así decirlo, que no tienen esto, ¿sí? No tienen este privilegio, se rigen, digamos, por la temperatura del ambiente, tanto para más como para menos, ¿sí? O sea, la iguana tiene que salir al sol para aumentar su temperatura y nosotros salimos a tomar sol porque sí. Lo mismo para el frío. Nosotros nos abrigamos y cuando hace mucho frío hay algunos animales que se congelan y eventualmente pueden hasta, digamos, descongelarse y seguir viviendo. Pero para que lo entiendan, eso no es tanto un beneficio. Uno lo ve así y dice, ah, bueno, buenísimo, el sapo puede congelarse y seguir viviendo. Pero lo ideal sería que el sapo pueda hacer algo para no congelarse y seguir reproduciéndose y haciendo todo lo que su especie tiene que hacer, ¿sí? Independientemente de la temperatura del ambiente. Entonces, vamos a hacer una división en dos grandes grupos, lo que es los animales que son poikilotérmicos, o lo que es la poikilotermia, que son justamente estos que no tienen la capacidad de regular la temperatura mediante mecanismos internos, y los homeotérmicos, o lo que es la homeotermia, que eso sí, que son esos que tienen ese estado o capacidad para mantener constante una temperatura corporal independientemente de las variaciones de la temperatura ambiental, ¿sí? Y obviamente ahí entramos nosotros. Y esto es lo que vamos a hablar en el resto de la clase, ¿sí? Pero bueno, para que entiendan, es un beneficio que tenemos sobre otras especies, ya que justamente nos permite vivir, o sea, mantener un rango de temperaturas muy estrecho, generalmente entre 36 y 37,2, dependiendo de la bibliografía, pero nos permite mantenernos en esa temperatura independientemente si afuera hacen menos 10 grados o 40 grados centígrados, ¿sí? En cambio, la iguana justamente tiene que ir a tomar sol para aumentar su metabolismo y nosotros directamente nos ponemos una campera y logramos lo mismo, ¿sí? Entonces, repitamos este concepto que es uno de los más importantes de la clase, que es esto de la termorregulación. Y como dice acá, es la capacidad que tiene un organismo biológico para modificar su temperatura dentro de ciertos límites, incluso cuando la temperatura circundante es bastante diferente del rango de temperaturas objetivo. ¿Ok? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a lograr esta temperatura ideal? Llegando a un equilibrio entre lo que produce y lo que pierde de calor. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien varios mecanismos cómo logramos esto. Y una cosa importante, al igual que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, la temperatura es un parámetro vital y le tenemos que dar la misma importancia que a los otros, ¿sí? Ustedes piensen cuántas veces miden frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación y cuántas veces miden la temperatura. Se van a dar cuenta que es un parámetro que está muy infravalorado y quizás es porque no sabemos bien la repercusión que puede tener su mal manejo, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo algunas cositas. Bien, como siempre, la fisiología nos importa, ¿sí? Y de acá quiero que nos llevemos dos conceptos importantes que vamos a ir tocando más adelante, ¿sí? En primer lugar, que lo que es el centro termorregulador se va a encontrar a nivel hipotalámico, va a tener aferencias y eferencias que lleguen de distintas partes del cuerpo y va a ser el encargado de adaptarse frente a estos cambios de temperatura. ¿Okay? Si el cuerpo siente frío, le manda o sea, le llega esta sensación al hipotálamo y el hipotálamo manda algunas acciones como para contrarrestar y que no sigamos padezcando este frío. ¿Sí? Otra cosa muy importante es que para entenderlo mejor, digamos, conceptualmente, dividimos al cuerpo en dos compartimientos. Un compartimiento central, en donde vamos a encontrar los órganos vitales como el cerebro, todos los órganos del mediastino,
el hígado, los intestinos, ¿sí? La vejiga, los riñones, y un compartimiento periférico en donde vamos a encontrar los miembros periféricos con digamos, los músculos, los brazos, ¿no? Y con la piel como un protagonista bastante importante en lo que es todo esto. ¿Bien? Después otro concepto más que nada teórico, como para que lo tengan en cuenta, no le vamos a dar mucha importancia, es lo que es la zona termoneutral. Se habla de zona termoneutral a este rango de temperaturas a la cual el cuerpo puede mantenerse sin ningún tipo de respuesta no conductual, que ahora vamos a ver qué son, como los temblores y la sudoración, digamos, estando en reposo y sin ropa, o sea, a una temperatura entre 27 y 32 grados, más o menos el humano se mantiene ahí sin la necesidad de o temblar para generar calor o sudar para generar frío, por así decirlo, ¿no? Para perder calor. Pero bueno, es un concepto muy teórico y no lo vamos a aplicar ahora, solo para que lo tengan. Sí, vamos a ver, bueno, esto. Todos los mecanismos que vamos a ver ahora, lo que hacen justamente es mantener al cuerpo en este rango de temperatura, ¿sí? Que como dijimos varía según la bibliografía, pero en términos generales, entre 36,5 y 37,2 grados centígrados, ¿sí? Por debajo de esta temperatura vamos a hablar de hipotermia y por encima vamos a hablar de hipertermia. ¿Y por qué este rango? En este rango es en el cual todas las reacciones del organismo, químicas y metabólicas, actúan de manera óptima, ¿sí? Si están dadas todas las condiciones y tenemos esa temperatura, está todo óptimo. Si baja mucho la temperatura o sube mucho la temperatura, salimos de este rango de optimicidad, no sé cómo se diría, y las reacciones empiezan a fallar un poco, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo producimos y cómo perdemos el calor? ¿Sí? Nuestro organismo va a tener algunas reacciones metabólicas oxidativas de características exotérmicas, principalmente en lo que son los órganos internos. ¿Esto qué quiere decir? Que a raíz de lo que nosotros, de nuestro alimento, de la producción de energía y ATP, una de las cosas que se produce es el calor. ¿Sí? Este calor principalmente se produce, como dice acá, en los órganos internos. Y de los órganos internos empieza a exteriorizarse. ¿Sí? Va hacia la periferia y poco a poco se va disipando al exterior. ¿Ok? Entonces, produce y pierde calor más o menos de acuerdo a la velocidad en la cual este calor que produjo de manera interna se va hacia la periferia, ¿no? Una vez que llega a la superficie, puede perderse, y ahora vamos a ver cómo. ¿De qué depende esto? De cómo sale el calor desde la piel. Vamos a ver dos puntos. Uno, lo que es la física, y otro, lo que es la fisiología. Y esto, aunque parezca medio aburrido, es bastante importante, y está bueno que, como es un tema que no solemos ver, repasar estos conceptos de manera bien básica para entender cómo lo podemos aplicar a nuestra práctica diaria. ¿Sí? Entonces, hay 4 formas mediante las cuales un paciente, o nosotros que estamos ahora sentados en nuestras casas, o corriendo, o haciendo lo que sea, perdemos calor. Una vez que el calor llegó a la piel, ¿cómo hace ese calor para irse? ¿Okay? Hay 4 formas. Tenemos lo que es la radiación, la conducción, la convección o la evaporación. Vamos a ver brevemente qué es cada cosa como para llevarse el concepto. ¿Sí? La radiación, para que lo entendamos, para hacerlo bien fácil, es cuando se encuentran dos cuerpos en un mismo cuarto, por ejemplo, y hay un cuerpo que es más caliente que el otro. ¿Sí? Siempre que pase esto, siempre que haya un cuerpo más caliente que el otro, el cuerpo caliente va a tender a darle su calor al cuerpo más frío, ¿sí? Mediante rayos infrarrojos y un par de cosas mucho más complejas. Pero la idea es esa, ¿sí? O sea, si nosotros estuviésemos en un cuarto, para hacerlo bien extremista, en un cuarto cerrado, si al lado hay un bloque de hielo, nuestro cuerpo va a tratar de llevar todo ese calor hacia el bloque de hielo, ¿sí? Y lo mismo si fuese al revés. Esto es más fácil de entender. Si uno está en un cuarto encerrado con frío y prende un radiador o una calefacción, ese cuerpo que ahora es más caliente que nosotros nos va a empezar a dar calor, ¿sí? Esa es la idea detrás de la radiación, que se lleva un 60% del calor que perdemos, ¿sí? Otra forma de perder calor es mediante la conducción. Esto es cuando tenemos dos cuerpos que están en contacto, por ejemplo, la camilla, ¿sí? Mediante la pérdida de energía cinética se empieza a perder calor. Se empieza a perder calor que no es tan representativo en comparación con el resto, vengan, solo es un 3%. ¿Sí? Uno bastante importante en el ambiente del quirófano es la convección. ¿Qué es la convección? Básicamente es como
el calor cede frente, o sea, cómo se cede calor frente a un flujo de aire o un flujo de líquido que va pasando, ¿sí? Entonces, para que entiendan esto, la idea es la misma. Estamos sentados en un cuarto y prendemos el ventilador, y por más que en el cuarto sigan haciendo 30 grados, nosotros vamos a tener esa sensación de frescura, ¿no? Porque el calor que está en la piel rápidamente es absorbido por la corriente de aire y se va, ¿sí? Entonces, esto va a tener particular importancia en el ambiente del quirófano, cuando está, por ejemplo, prendido el aire, cuando está circulando mucho el aire digamos, en zonas expuestas del paciente, ¿sí? Así se enfría más rápido, pierde calor más rápido. Y por último tenemos lo que es la evaporación, que va a tener particular importancia en lo que es la respiración y la sudoración más que nada, ¿sí? Entonces, vean todas las formas en las cuales el paciente que está acostado en la camilla ya está perdiendo calor, y todavía nosotros no le hicimos nada, ¿sí? Sumémosle si está en un ambiente frío, si está descubierto, este, si tiene, ahora vamos a ver otros factores que van sumando, pero por ejemplo, si tiene no tiene una capa aislante como la grasa, es un paciente muy flaco, ¿sí? Distintas cosas. Bueno, esto más que nada en cuanto a la parte física, ¿sí? Estos 4 conceptos de cómo va perdiendo calor, haga lo que haga, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace el cuerpo fisiológicamente para regular esta pérdida o no pérdida de calor? ¿Sí? ¿Cómo lo logra? Dijimos que el centro termorregular está a nivel del hipotálamo, ¿no? Vienen aferencias y eferencias desde distintas zonas del cuerpo, desde órganos internos, desde la periferia, desde la piel, y de acuerdo a lo que van sensando, el hipotálamo manda otras señales diciendo, bueno, ok, hagamos, no sé, temblemos para aumentar la producción de calor. Este, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a evidenciar en dos grandes conductas o dos grandes cosas que hace nuestro cuerpo. Por un lado tiene lo que se llaman las respuestas conductuales, ¿sí? Esto básicamente, ¿qué es? Es nuestro hipotálamo diciendo abrigate o desabrigate, ¿sí? O sea, si tenemos frío, a nosotros, digamos, instintivamente nos dice, bueno, ok, agarra una campera, agarra un buzo, recubrite de eso, anda a buscar refugio, ponete cerca de un fuego. Todo eso es una respuesta conductual que sale del centro hipotalámico. ¿Okay? Está sintiendo frío y dice, bueno, hagamos esto. O después tenemos lo que son las respuestas no conductuales, como por ejemplo la vasodilatación, la vasoconstricción. Básicamente acá lo que vamos a hacer es aumentar la velocidad en la cual el calor se va hacia la periferia y por ende llega a la piel y le da lugar a la convección, a la radiación y a todos los otros mecanismos que vimos para disipar este calor, ¿no? O sea, si hay mucho en la periferia, va a actuar más la parte física que vimos recién, y si hay poco en la periferia, va a actuar menos, por ende vamos a perder menos calor. ¿Qué más tenemos? Tenemos la sudoración, como otra forma de, digamos, resguardarse del calor, y tenemos una disminución o un aumento en la producción de calor endógeno, ¿sí? El aumento de la cantidad de estas reacciones endotérmicas de las que veníamos hablando antes, ¿sí? De estas, las más importantes son las conductuales. O sea, estas son las que realmente nos permiten a nosotros vivir en un ambiente muy frío, o sea, vivir a menos 20 grados o a 40 grados. Lo hacemos gracias a que podemos abrigarnos, podemos refugiarnos, podemos prender un calefactor, podemos hacer algo que nos mantenga vivos, ¿sí? Lo otro entra en juego cuando no están siendo suficientes las respuestas conductuales. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto a lo que es la termorregulación. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que haya quedado una pregunta? De la parte física quizás, que es la más compleja. Si la pasé medio rápido no es la idea, pero bueno. Bueno, fantástico. Cualquier cosa me frenan, ¿sí? Ahora sí vamos a empezar a hablar de la hipotermia, ¿sí? De esta entidad con la cual nos encontramos mucho en quirófano, pero no lo sabemos. Primero vamos a hablar de lo que es la hipotermia en general, brevemente, para que darnos pie al tema siguiente, ¿sí? La hipotermia básicamente, ya lo dijimos, si tenemos un rango de temperatura que va entre 36,5, 36 hasta 37,2 más o menos, por debajo de estas, a ver si tengo acá el control remoto, no, el puntero. Acá. Bueno, no sé si se ve ahí. Bueno, no importa.
Por debajo de 36 grados más o menos, dependiendo de la definición, vamos a entrar en hipotermia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Podemos definir a la hipotermia como este enfriamiento de nuestro cuerpo por debajo del rango de temperaturas normal, ¿sí? Generalmente el límite inferior lo ponemos en 36 grados, como dijimos, varía según la bibliografía, pero para que nos quede un número. Y a partir de este punto, la función de todas las reacciones químicas y metabólicas, y por ende, la función de todos los órganos del cuerpo, comienza a deteriorarse progresivamente por debajo de este valor, ¿sí? Entonces, a medida que nos vamos alejando de la temperatura óptima, empiezan a ponerse cada vez más ineficientes nuestras respuestas, ¿sí? Y por ende, todos nuestros órganos empiezan a ver afectados. Hay varias formas de clasificar la gravedad de la hipotermia, ¿sí? También varía mucho según la bibliografía que veamos, pero en general todos lo dividen en un grado leve, un grado moderado y un grado más grave, ¿sí? O severo. En general, nosotros en quirófano rara vez vamos a llegar a una hipotermia grave. Eso lo tenemos cuando hay algún accidente, algún problema en una área donde haya mucho frío, ¿sí? Pero bueno, esta clasificación y todas las manifestaciones clínicas son en pacientes fuera del ámbito quirúrgico, ¿sí? Así que no le vamos a dar tanta importancia, porque muchas de estas cosas, por ejemplo la disartria, nosotros no la vamos a poder evaluar, ¿sí? Este, distintas cosas neurológicas tampoco, porque con el ambiente en el que nos encontramos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Es esto, es la hipotermia perioperatoria, ¿sí? ¿Por qué es tan importante y tan frecuente? Porque la anestesia lo que hace justamente es modificar profundamente los mecanismos de regulación térmica que tenemos, tanto a nivel central como a nivel periférico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En cuanto a la anestesia general, vamos a dividir primero, vamos a hacer un poquito de anestesia general y después de lo que es la anestesia regional o más que nada la anestesia espinal, ¿sí? ¿Qué pasa en la anestesia general? Cuando nosotros acostamos al paciente que ya estaba perdiendo calor por la radiación, por la convección, que el aire está prendido, que no lo tapamos, no le hicimos nada, además de todo esto, o sea, partiendo de esa base, ahora nosotros le hicimos un bolo de propofol, por ejemplo, y y hicimos una inducción anestésica, ¿sí? Lo intubamos, todo. Bueno, ¿qué pasa? En primer lugar, y lo más importante de todo, es que anulamos completamente las respuestas conductuales. En segundo lugar, alteramos los umbrales que desencadenan las respuestas no conductuales, ¿sí? Los escalofríos, eh, los temblores, la sudoración, todo eso se empieza a ver un poco abolido. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en estas dos cosas. Y esta también. Se produce una vasodilatación generalizada por acción directa de los anestésicos y también por una acción indirecta en base a lo que hace a nivel del hipotálamo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más. ¿Qué otra cosa pasa con la anestesia? Se disminuye la producción de calor endógeno, o sea, entre un 20 y un 30% del metabolismo basal, digamos, la producción basal de calor que tenemos disminuye. Entonces, además de perderlo más rápido, producimos menos, ¿sí? Y después, para agregarle algo más, la relajación muscular inhibe cualquier intento activo por aumentar el calor a través de la contracción muscular, ¿sí? Si el tipo quiere temblar, básicamente no lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces, metiéndonos un poquito en cada una. Antes de eso, yo dije que es algo que nos encontramos diariamente, pero que no lo sabemos. No lo sabemos porque no lo medimos y porque somos un poco, o queremos ser ignorantes o somos un poco ignorantes en cuanto a esto, ¿sí? Pero se hicieron estadísticas y entre un 50 hasta un 70% de todos los pacientes que entran en un quirófano y se someten a una cirugía sufren hipotermia perioperatoria. Entonces estamos hablando de una patología muy, muy, muy frecuente y que, como vamos a ver ahora, genera sus problemas, ¿sí? Entonces, la idea un poco de toda esta clase es tomar un poquito de conciencia y hacer algo distinto de lo que hace todo el resto, ¿sí? O por lo menos saber sé que existe esto, que está pasando y que deberíamos hacer algo al respecto. Después, si no lo hacemos, queda en nuestra conciencia, ¿sí? Pero bueno, volvamos a esto. Dijimos que lo primero que pasa, y una de las conductas más importantes, son las respuestas conductuales, ¿sí? Claramente este tipo, por más de que quisiera prender el caloventor, taparse o acercarse a un fuego, no lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces queda totalmente sujeto a nuestra buena voluntad de ponerle un caloventor o taparlo, ¿sí? Quedan 10 minutos y se corta, abro una rápida y la mando al grupo. ¿Qué más? Dijimos lo que pasa con el tema de los umbrales, ¿sí? Para resumirlo, de un lado, o sea, tenemos la temperatura y tenemos de un lado un paciente despierto y del otro lado un paciente anestesiado. No sé si ven mi cursor.
señalando, pero bueno, creo que sí. Un paciente despierto, el hipotálamo de un paciente despierto va a reaccionar a los cambios de temperatura y va a decir, por ejemplo, a los 35,5 grados empecemos a temblar para producir calor, ¿sí? A los 36,6 hagamos una vasoconstricción para no perderlo, ¿sí? Ahora, el hipotálamo de un paciente anestesiado, los umbrales van a estar más descendidos, ¿ok? Entonces, para generar digamos, los temblores o la vasoconstricción, van a tener que alcanzar temperaturas aún más bajas, ¿sí? Que ya son temperaturas que afectan el buen funcionamiento de quería abrir esto, el buen funcionamiento de la termorregulación, ¿sí? Perdón, de las reacciones metabólicas y químicas, ¿sí? Entonces, ¿y qué otra cosa tenemos? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Pero en función al propofol, a medida que va aumentando la concentración de propofol en sangre, el valor, la temperatura a la cual digamos, se producen los temblores o se produce la vasoconstricción es cada vez inferior, ¿sí? Nada, pero esto en términos generales para la gran mayoría de los anestésicos es igual. Otra cosa muy, muy, muy importante que pasa, sobre la cual nosotros podemos tener una actitud, algo, sí, una medida activa, es esto, ¿sí? Nosotros dijimos que se produce vasodilatación. Apenas le hicimos el bolo de propofol, ese paciente entra en una vasodilatación generalizada, ¿sí? Y lo que va a pasar es que se van a mezclar los dos compartimientos. En un momento yo hablé de compartimiento central y compartimiento periférico. Compartimiento periférico puede estar varios grados por debajo del compartimiento central, ¿sí? O sea, uno puede tocarse las manos y sentirlas bien frías, quizás su mano está a 31 grados, y nosotros vivimos, dijimos, a partir de 36, ¿sí? Pero cuando uno produce una vasodilatación generalizada, lo que está haciendo es mezclar los dos compartimientos. Entonces se mezcla esta sangre caliente, entre comillas, del compartimiento central con la sangre fría, entre comillas, del compartimiento periférico, y se hace como una mezcla tibia, por así decirlo. Entonces, rápidamente, con esta vasodilatación, baja mucho la temperatura y se llegan a unos 35, 33, 35 grados, ¿sí? Entonces esto es algo muy importante. Y la magnitud, en cuanto lo haga, va a depender de la diferencia que haya entre uno y otro compartimiento, ¿no? O sea, no es lo mismo que entre un paciente todo frío, con un compartimiento periférico ya frío, de 31 grados, por ejemplo, a otro paciente que porque estuvo tapado o por lo que sea, arranca con digamos, una temperatura periférica de 35, ¿no? Entonces, cuando se produzca la mezcla venosa, va a ser muy distinto el impacto que tenga el paciente. Y vamos a ver por qué después podemos actuar sobre esto. ¿Qué más? Bueno, entonces, resumiendo un poco qué es lo que pasa en la anestesia general, vamos a ver que la disminución de la temperatura central durante la anestesia general va a seguir una curva de 3 fases bien diferenciadas, cada fase con un mecanismo predominante de pérdida de calor, ¿sí? Entonces, en una primera fase vamos a tener la hipotermia inicial. ¿Qué es lo que va a pasar? Como dijimos recién, va a haber un descenso rápido de la temperatura de aproximadamente 1,5 o 2 grados, o sea, un montón, en la primera hora, y esto va a obedecer justamente a esta redistribución de calor, de lo central a lo periférico, con la consecuencia mezcla sanguínea, ¿no? Esto que decíamos recién. Repito esto, su descenso es mayor cuanto mayor sea el gradiente de temperatura entre los dos compartimientos. O sea, si está, lo que decíamos recién, si está muy frío lo periférico, va a ser peor el impacto en la temperatura central a lo largo de esta primera hora, ¿sí? Una vez que pasó esta hora y pasó el efecto de la redistribución, vamos a arrancar en la segunda fase, lo que se llama el balance calórico negativo. Básicamente, por cada hora que pase, aproximadamente va a descender 0,5 grados centígrados, ¿sí? Aproximadamente por las primeras 3 horas, si es que nosotros no hacemos nada para evitarlo, ¿sí? Básicamente se produce porque las pérdidas de calor, por convección, por radiación, son mayores, superan a lo que nosotros podemos producir, ¿sí? Entonces hay un balance negativo. ¿Y después qué pasa? Llegamos a una tercera fase, o una fase de estabilización de la temperatura central, en donde se llega a un equilibrio entre las pérdidas y la producción de calor, ¿sí? Pero esta meseta se establece varios grados por debajo de la temperatura normal. Entonces el paciente deja de perder calor si es que las condiciones no son muy negativas, o sea, no le juegan muy en contra. Si el ambiente quirúrgico es demasiado frío,
si estamos dando fluidos muy fríos o algo así, va a seguir bajando más aún, pero en general, en la gran mayoría se llega a este equilibrio 2-3 grados por debajo de la temperatura normal, que básicamente es un paciente hipotérmico, si es un paciente que lo tenemos quizás a 32 grados de temperatura central, 32-33. Y como vamos a ver ahora, tiene un montón de repercusiones negativas. Esto es el grafiquito que decía, las 3 fases, ¿sí? Ven la primera fase, en la primera hora un descenso bien abrupto de la temperatura, después la fase de balance negativo, en donde se va perdiendo progresivamente, y después se llega hasta la última fase de estabilización de la temperatura. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa con la anestesia regional? O más que nada con la anestesia espinal. ¿Sí? Va a tener repercusiones tanto a nivel central como a nivel periférico. ¿Sí? Va a haber una inhibición del control termorregulador de forma central, ya que este va a malinterpretar la información que recibe de la periferia. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hacemos un bloqueo, no, el paciente deja de sentir periféricamente el frío o el calor. Entonces la información que le llega al hipotálamo y por ende las respuestas que manda el hipotálamo van a ser erróneas, ¿sí? O sea, el tipo dice, ok, no tiene frío abajo, ¿por qué voy a hacer que tiemble? ¿Por qué voy a hacer una vasoconstricción? ¿Sí? Además, nosotros, digamos, adrede le estamos produciendo un bloqueo periférico de los nervios simpáticos. En realidad no adrede, pero o sea, indefectiblemente llegamos a un bloqueo periférico de los nervios simpáticos y los motores que te producen una supresión de unas respuestas no conductuales que dijimos que es la vasoconstricción, por ende una redistribución también de la sangre hacia esos compartimientos. ¿Sí? Bueno, otra cosa es que la reducción de los umbrales, lo mismo que vimos viendo antes, es proporcional al número de segmentos espinales bloqueados. O sea, obviamente mientras más alto hacemos el bloqueo, peor va a ser la repercusión, ¿okay? Y el manejo de las temperaturas que va a tener nuestro hipotálamo. ¿Sí? Obviamente, si asociamos anestesia general y anestesia espinal, vamos a favorecer la aparición de una hipotermia mucho más intensa. ¿Sí? Bien. Ahora, visto esto, ¿en qué pacientes deberíamos preocuparnos un poquito más? O sea, en realidad en todos los pacientes le va a pasar esto que vimos ahora, ¿sí? Lo que sí vamos a tener que pacientes con más o menos margen, ¿bien? ¿Qué pacientes van a ser los que tengan más margen? Mientras más ASA, o sea, en cuanto a la clasificación ASA, mayor va a ser el riesgo y peor va a ser su manejo de las temperaturas, ¿sí? Si el paciente ya estaba frío desde antes de arrancar, ya tenemos otro factor de riesgo. O sea, básicamente, acá entran todos nuestros pacientes, porque no hay nunca un precalentamiento. ¿Bien? Pacientes que se sometan a una cirugía en la cual vamos a combinar anestesia general con anestesia espinal, un procedimiento de, digamos, magnitud media a alta, cualquier paciente que tenga riesgos de complicaciones cardíacas, o cualquier paciente con un bajo índice de masa corporal. ¿Sí? Después hay más todavía, más factores de riesgo como a mayor edad, a menor presión, algunos dicen el género femenino, ¿sí? Pero bueno, se está por terminar, así que antes de que se me corte, lo voy a parar y mando de vuelta el link al grupo, ¿sí? Si alguno tiene una duda, rápido, me puede decir. Bueno, ahí mando de vuelta, ¿sí? ¿Cómo?